Imagina que estás en una gasolinera en Madrid, Barcelona o Sevilla, observando con resignación cómo los números del surtidor giran implacablemente hacia arriba, evaporando tu poder adquisitivo litro a litro. Te preguntas, con justa razón, ¿por qué llenar el depósito de tu vehículo es hoy significativamente más caro que la semana pasada? La respuesta, en la inmensa mayoría de las ocasiones, no se encuentra en las políticas fiscales locales ni en los márgenes de beneficio de las distribuidoras nacionales, sino a más de 6.000 kilómetros de distancia. Se encuentra en una franja de mar tan asombrosamente estrecha que al observarla en un mapa topográfico global apenas parece un insignificante rasguño azul que separa la escarpada península arábiga de la extensa costa montañosa de Irán. Como historiador económico que ha dedicado décadas a analizar los flujos macrofinancieros, puedo afirmar que pocas variables físicas, tangibles y geográficas tienen tanto poder absoluto sobre la economía global como el estrecho de Hormuz. Este cuerpo de agua no es simplemente un paso marítimo o una ruta comercial, es en términos prácticos y literales la válvula yugular del sistema capitalista moderno. Un simple rumor de inestabilidad, un solo buque desviado en estas aguas oscuras, es suficiente para desatar un pánico instantáneo en las bolsas de valores de Londres, Nueva York y Tokio, elevando las primas de riesgo y alterando las proyecciones de inflación de todos los bancos centrales del planeta. Para comprender verdaderamente la magnitud de esta dependencia, debemos abandonar la visión simplista del petróleo como mero combustible para coches y entenderlo como la sangre que irriga el tejido industrial de nuestra civilización. Cuando un buque petrolero gigante se retrasa en el estrecho de Hormuz, el impacto no se limita al surtidor de gasolina. Se desencadena un efecto mariposa macroeconómico devastador. El coste del transporte marítimo global de contenedores se dispara debido al aumento del combustible búnker. Los fertilizantes derivados de hidrocarburos, esenciales para la agricultura europea, encarecen su producción, lo que inevitablemente se traduce en un aumento del precio del pan, la carne y las verduras en tu supermercado local. Las industrias químicas, que dependen de derivados del petróleo para fabricar desde plásticos médicos hasta componentes de aislamiento para viviendas, ven sus márgenes de beneficio aplastados. En este contexto, Hormuz actúa como un amplificador de crisis. Un embotellamiento aquí no crea un problema aislado, sino una onda de choque inflacionaria que erosiona los ahorros de las familias, reduce el consumo agregado y puede por sí sola empujar a las economías más frágiles de la eurozona hacia una recesión técnica. La vulnerabilidad es sistémica y está codificada en la arquitectura misma de nuestro comercio. Si observamos el planeta Tierra desde la perspectiva de la macroeconomía y la logística global, los océanos no son vastos espacios vacíos, sino una red de autopistas invisibles, las verdaderas arterias del capitalismo global. Y en esta red circulatoria existen ciertos puntos de estrangulamiento o choke points que dictan el ritmo del corazón económico mundial. Tenemos el canal de Panamá, el canal de Suez y el estrecho de Malaca. Sin embargo, ninguno posee la concentración de riesgo asimétrico que caracteriza al estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Porque a diferencia de los canales artificiales, que pueden ser ampliados, o de otros estrechos que tienen rutas alternativas viables aunque más largas, Hormuz es la única puerta de salida marítima para los mayores exportadores de energía del planeta. Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irán, todos dependen de este embudo geográfico para monetizar sus vastas reservas subterráneas y sostener sus presupuestos nacionales. Es una trampa geográfica perfecta, la riqueza más grande del mundo encerrada detrás de la puerta más estrecha del mundo. Desde una perspectiva histórica, quien controla esta puerta, directa o indirectamente, ejerce un poder de veto sobre el crecimiento económico de naciones situadas a miles de kilómetros de distancia, desde las fábricas de Alemania hasta las fundiciones de China. Adentrémonos en la anatomía física de este cuello de botella. Geográficamente, el estrecho de Hormuz tiene forma de una V invertida que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y finalmente con el Mar Arábigo y el Océano Índico. En su punto más angosto, la distancia entre la costa norte perteneciente a Irán y la costa sur, dominada por la península de Musandam en Omán, es de apenas 21 millas náuticas, unos 39 kilómetros. Podría parecer una distancia respetable para un nadador, pero en la escala de la navegación comercial moderna es un pasillo claustrofóbico. Más crítico aún es el hecho de que no todos esos 39 kilómetros son navegables para los leviatanes de acero que transportan el crudo.
Los canales de navegación de aguas profundas, estrictamente delimitados para evitar encallamientos catastróficos, se reducen a apenas 2 millas de ancho para el tráfico de entrada y 2 millas para el de salida, separados por una zona de amortiguamiento de 2 millas. Esto significa que la economía mundial depende de un carril de ida y vuelta que es más estrecho que la longitud de algunas pistas de aterrizaje comerciales. La topografía submarina, con sus traicioneras corrientes y bajos rocosos, convierte cada tránsito en una delicada coreografía naval donde el margen de error es prácticamente inexistente. Para comprender verdaderamente la tensión física en el estrecho de Ormuz, debemos analizar la escala de los buques que lo atraviesan. No estamos hablando de simples cargueros. Hablamos de los VLSC, Very Large Crude Carriers, y los ULSC, Ultra Large Crude Carriers. Estas son las estructuras móviles más colosales jamás construidas por el ser humano. Un VLCC típico puede medir más de 330 metros de eslora, superando la altura de la Torre Eiffel, y puede transportar hasta 2 millones de barriles de petróleo crudo en un solo viaje. El valor de la carga de uno solo de estos buques puede superar fácilmente los 150 millones de dólares, dependiendo de las fluctuaciones del mercado. Cuando estas montañas de acero y petróleo navegan por los estrechos canales de Ormuz, su calado, es decir, la parte del casco sumergida bajo el agua, es tan profundo que apenas dejan unos metros de margen de seguridad respecto al lecho marino escarpado. La inercia de estas naves es tan masiva que si detectan un obstáculo pueden necesitar varios kilómetros y más de 15 minutos para detener. En un espacio confinado de 2 millas de ancho, rodear un obstáculo repentino, como una mina marina o una embarcación militar hostil, es físicamente imposible sin arriesgar una colisión que desencadenaría un desastre ecológico y financiero de proporciones apocalípticas. La importancia del estrecho de Ormuz no es un invento de la era de los combustibles fósiles. Como historiador, es fascinante observar cómo la geografía dicta el destino de los imperios a lo largo de los siglos. Mucho antes de que el primer pozo de petróleo fuera perforado, Ormuz ya era un epicentro del comercio global y la rivalidad geopolítica. En el siglo XVI, el imperio portugués, en su agresiva expansión marítima hacia las riquezas de Asia, reconoció de inmediato el valor estratégico de este cuello de botella. Afonso de Albuquerque capturó la isla de Ormuz en 1515, construyendo fortalezas de piedra y cañones que dominaban el paso, controlando así el lucrativo comercio de especias, seda y perlas entre la India, Persia y Europa. El control portugués duró más de un siglo hasta que fueron expulsados por una alianza entre el imperio safávida persa y la Compañía Británica de las Indias Orientales en 1622. Los británicos, comprendiendo la lección de sus predecesores, mantuvieron una influencia hegemónica sobre las aguas del Golfo durante los siguientes 300 años, protegiendo las rutas navales hacia su joya de la corona. La India, la historia de Ormuz, es un ciclo perpetuo de imperios que intentan monopolizar su tránsito, demostrando que la geometría del poder global siempre ha estado anclada a esta estrecha franja de agua. Pero el verdadero punto de inflexión, el momento en que Ormuz pasó de ser una ruta comercial valiosa a convertirse en el eje central de la supervivencia industrial global, ocurrió a principios del siglo XX. En 1908, geólogos financiados por capital británico descubrieron vastos yacimientos de petróleo en Masjid Suleimán, en Persia, actual Irán. A esto le ha seguido el monumental descubrimiento de petróleo en Arabia Saudí en 1938 por parte de prospectores estadounidenses. El Golfo Pérsico, hasta entonces una región de economías tradicionales basadas en el pastoreo, la pesca y el comercio local, se reveló repentinamente como la mayor bóveda de energía concentrada del planeta Tierra. A medida que el mundo occidental transitaba del carbón al petróleo para alimentar sus fábricas, sus flotas navales y sus crecientes ejércitos de automóviles, la demanda de crudo del Medio Oriente se disparó exponencialmente. Y cada gota de esa riqueza líquida destinada a los mercados de Europa, Asia o América tenía que pasar ineludiblemente por el estrecho de Ormuz. La geografía, que antes facilitaba el comercio de especias, ahora encerraba la fuerza motriz del siglo XX. El estrecho se transformó en la arteria principal a través de la cual fluyó la sangre negra que reconstruyó Europa tras la Segunda Guerra Mundial y que impulsó el milagro económico japonés. A pesar de la creciente dependencia durante las décadas de 1950 y 1960, el flujo de petróleo a través de Ormuz se consideraba casi un derecho garantizado por la hegemonía naval occidental, principalmente británica y luego estadounidense. Sin embargo, la complacencia se hizo añicos en la década de 1970.
Los embargos petroleros árabes de 1973 y la revolución iraní de 1979 actuaron como un brutal despertar macroeconómico para Occidente. De repente, el mundo desarrollado comprendió con terror que su prosperidad económica pendía de un hilo extremadamente frágil. Los precios del crudo se cuadruplicaron. La inflación galopante destruyó el poder adquisitivo en Europa y Estados Unidos, y las largas colas en las gasolineras se convirtieron en el símbolo de una nueva era de escasez inducida geopolíticamente. Aunque estos eventos políticos no implicaron el cierre físico del estrecho de Hormuz, demostraron matemáticamente lo que sucedería si el suministro del Golfo se interrumpiera. La simple amenaza teórica de que un actor hostil pudiera minar o bloquear el estrecho se convirtió en la pesadilla recurrente de los planificadores militares del Pentágono y de los ministros de finanzas de la OCDE. Hormuz dejó de ser solo un accidente geográfico para convertirse en una variable crítica en los modelos de riesgo financiero global, una espada de Damocles suspendida sobre la economía mundial. La vulnerabilidad teórica del estrecho se materializó en una violencia catastrófica durante la década de 1980. En septiembre de 1980, el Irak de Saddam Hussein invadió el Irán posrevolucionario, desencadenando uno de los conflictos más largos y sangrientos del siglo XX. Inicialmente, la guerra Irán-Irak fue una guerra de trincheras terrestre, un brutal estancamiento que recordaba los horrores de la Primera Guerra Mundial, con asaltos masivos de infantería y el uso de armas químicas. Sin embargo, a medida que la guerra se prolongaba y los recursos de ambas naciones se agotaban, la estrategia militar evolucionó hacia la estrangulación económica. Ambos bandos se dieron cuenta de que la única forma de quebrar la voluntad y la capacidad bélica del enemigo era destruir su principal fuente de ingresos, las exportaciones de petróleo. Y dado que la inmensa mayoría de esas exportaciones debía transitar por las aguas confinadas del Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, el teatro de operaciones se expandió inevitablemente hacia el mar. Las aguas azules, hasta entonces rutas comerciales pacíficas, se transformaron rápidamente en zonas de fuego libre. Fue el comienzo de una nueva y aterradora fase de la guerra económica moderna, donde los objetivos no eran solo instalaciones militares, sino la infraestructura civil que sostenía la economía global. Esta escalada marítima pasó a la historia como la Guerra de los Petroleros o Tanker War, un periodo crítico entre 1984 y 1988 que redefinió el riesgo geopolítico. Irak, utilizando aviones de combate Mirage equipados con letales misiles antibuque Exocet de fabricación francesa, comenzó a atacar sistemáticamente las terminales petroleras iraníes y los buques que cargaban crudo en ellas. Irán, con una fuerza aérea mermada pero controlando la estratégica costa norte de Hormuz, respondió atacando a los petroleros de Kuwait y Arabia Saudí, países que financiaban el esfuerzo bélico iraquí. Las tácticas iraníes fueron asimétricas y devastadoras. Utilizaron lanchas rápidas, fuertemente armadas, artillería costera y, lo más insidioso de todo, minas marinas de contacto sembradas indiscriminadamente en los estrechos canales de navegación. Imágenes de buques petroleros gigantes envueltos en llamas, con espesas columnas de humo negro oscureciendo el cielo del Golfo, se convirtieron en la constante visual de los noticieros nocturnos en todo el mundo. Durante este periodo, más de 400 buques mercantes civiles fueron atacados, severamente dañados o hundidos. El estrecho de Hormuz se había convertido literalmente en un campo de minas, demostrando empíricamente que una fuerza militar regional podía amenazar con éxito el flujo de energía vital para las superpotencias globales. El impacto de la guerra de los petroleros en la macroeconomía no se limitó a la pérdida física de crudo y barcos. El verdadero daño se infligió a través de los mercados financieros y de seguros. En la sede de Lloyds de Londres, el epicentro del mercado de seguros marítimos globales, el pánico se apoderó de los suscriptores. Las primas de seguro de riesgo de guerra para cualquier buque que se atreviera a cruzar el estrecho de Hormuz se dispararon a niveles estratosféricos, multiplicándose en cuestión de semanas. Para los armadores, el coste de asegurar un VLCC y su carga se volvió tan prohibitivamente alto que comenzó a superar el margen de beneficio del propio transporte. La economía pura y dura comenzó a dictar la logística. Muchos capitanes y tripulaciones civiles se negaron a navegar por el Golfo, exigiendo pagas de peligrosidad extremas. Este aumento masivo en los costes de flete y seguros se trasladó inmediatamente al precio final del barril de petróleo entregado en Europa y Asia. Fue una lección magistral de cómo el riesgo geopolítico se cuantifica y se monetiza en tiempo real. La guerra de los petroleros demostró que no es necesario hundir todos los barcos para bloquear un estrecho. Basta con elevar el riesgo financiero a un nivel en el que el mercado libre decida que el tránsito es comercialmente inviable.
La situación alcanzó un punto de ruptura insostenible para la economía global. Ante la amenaza inminente de un colapso en el suministro de energía y presionado por sus aliados árabes, Estados Unidos se vio obligado a intervenir directamente en 1987. El presidente Ronald Reagan autorizó la operación Ernest Will, la misión de convoyes navales más grande desde la Segunda Guerra Mundial. La estrategia fue audaz y legalmente compleja. Los petroleros cubaitíes fueron reabanderados con la bandera estadounidense, lo que técnicamente los convertía en propiedad de EEE y justificaba la escolta de buques de guerra de la Marina de los Estados Unidos a través del Estrecho de Hormuz. Esta intervención militarizó permanentemente la región. La Armada estadounidense tuvo que desplegar dragaminas, cruceros de misiles guiados y portaaviones para mantener abiertas las rutas marítimas, enfrentándose directamente a las fuerzas iraníes en escaramuzas mortales como la Operación Praying Mantis, donde plataformas petroleras e instalaciones navales iraníes fueron destruidas. La lección histórica de Ernest Will es profunda. Demostró que el libre flujo de comercio a través de Hormuz no es un estado natural garantizado por el mercado, sino una condición artificial y precaria que requiere la aplicación constante y masiva del poder militar hegemónico para mantenerse. El fin de la guerra Irán-Irak en 1988 no trajo consigo la desmilitarización del Estrecho de Hormuz. Por el contrario, solidificó su estatus como una zona de tensión perpetua. El legado de la guerra de los petroleros es fundamental para entender la dinámica actual. Irán aprendió que no podía enfrentarse a la armada de en un combate naval convencional y de gran escala. En respuesta, Teherán rediseñó por completo su doctrina militar naval, centrándose exclusivamente en la guerra asimétrica. Invirtieron masivamente en enjambres de lanchas rápidas de ataque, submarinos enanos difíciles de detectar en las aguas poco profundas del estrecho, vastos arsenales de minas inteligentes y baterías de misiles de crucero antibuque ocultas en las cuevas de su escarpada costa montañosa. Por otro lado, Estados Unidos y sus aliados occidentales establecieron bases militares permanentes en Bahrein, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, creando una arquitectura de seguridad regional diseñada explícitamente para contener la amenaza iraní y mantener abierto el estrecho. Hormuz se convirtió así en lo que es hoy. No un punto caliente nuevo sorprendente, sino una mina terrestre histórica, un ecosistema militarizado al extremo, donde fuerzas opuestas patrullan a escasos kilómetros de distancia y donde un simple error de cálculo táctico puede desencadenar una conflagración estratégica global en cuestión de minutos. Avancemos rápidamente hasta el panorama macroeconómico actual. Si la importancia de Hormuz era crítica en los años 80, hoy su relevancia es matemáticamente incomprensible. Diariamente transitan por este angosto canal marítimo entre 20 y 21 millones de barriles de petróleo crudo y productos condensados. Para poner esta cifra astronómica en perspectiva, representa aproximadamente el 20% del consumo global total de petróleo líquido. Es decir, 1 de cada 5 barriles de petróleo que impulsan fábricas, aviones, camiones de reparto y automóviles en todo el planeta debe navegar forzosamente por esos estrechos canales de 2 millas de ancho. No existe otra infraestructura en el mundo, ni oleoducto, ni ferrocarril, ni red eléctrica, que concentre tal volumen de energía crítica en un espacio físico tan minúsculo. Si el estrecho de Hormuz se cerrara hoy, el déficit instantáneo en el mercado energético global sería equivalente a perder simultáneamente la producción total de Estados Unidos y Canadá. Los mercados de futuros del petróleo no están diseñados para absorber un shock de oferta de esta magnitud. El precio del barril Brent no solo subiría, sino que entraría en un territorio inexplorado, destruyendo las previsiones de crecimiento económico, disparando la inflación a 2 dígitos en economías desarrolladas y precipitando crisis de deuda soberana en los mercados emergentes importadores de energía. Sin embargo, limitar nuestro análisis únicamente al petróleo crudo sería subestimar gravemente la complejidad de la dependencia global. El Medio Oriente ha evolucionado. Ya no se limitan a extraer crudo y exportarlo. Han invertido billones de dólares en refinerías de última generación y complejos petroquímicos masivos a lo largo de las costas del Golfo. Hoy en día, el estrecho de Hormuz es la ruta de tránsito vital para millones de toneladas de productos refinados, diésel, combustible para aviones, nafta y una amplia gama de productos químicos industriales básicos. Estos químicos son los bloques de construcción invisibles de la civilización moderna. Sin la nafta y el etileno que fluyen a través de Hormuz, la industria mundial del plástico se paralizaría, afectando la producción de todo
desde jeringas médicas y componentes de vehículos eléctricos hasta envases de alimentos y aislamientos de cables de fibra óptica. Además, el azufre y el amoníaco exportados desde la región son componentes críticos para la producción mundial de fertilizantes sintéticos. Un bloqueo prolongado en el estrecho no solo causaría una crisis energética y de transporte, sino que desencadenaría rápidamente una crisis de suministro en la industria manufacturera global y, en última instancia, una crisis de seguridad alimentaria al reducir drásticamente los rendimientos agrícolas a nivel mundial. Y luego está el gas. En las últimas 2 décadas hemos presenciado la revolución del gas natural licuado, o GNL. En el corazón de esta revolución se encuentra Qatar, un pequeño emirato peninsular que comparte con Irán el inmenso yacimiento de gas North Field, South Pars, el más grande del mundo. Qatar ha desarrollado una infraestructura faraónica para enfriar este gas a 162 grados bajo cero, comprimiéndolo en estado líquido para transportarlo en buques criogénicos especializados, conocidos como metaneros, a los mercados de Asia y Europa. Aproximadamente el 20% del comercio mundial de GNL pasa a través del estrecho de Hormuz. A diferencia del mercado del petróleo, que tiene cierta flexibilidad logística y reservas estratégicas, el mercado del GNL es extremadamente rígido, basado en contratos a largo plazo e infraestructura de regasificación específica. Países como Japón, Corea del Sur y Taiwán dependen casi existencialmente del GNL catarí para generar electricidad y mantener encendidas sus megaciudades e industrias tecnológicas. Si los buques metaneros con sus característicos tanques esféricos no pueden salir del Golfo, estas potencias asiáticas enfrentarían apagones masivos en cuestión de semanas, paralizando la producción industrial y fracturando las cadenas de suministro globales de electrónica de consumo y automóviles. La vulnerabilidad del GNL se ha vuelto agudamente crítica para Europa en el escenario geopolítico reciente. Antes de 2022, Europa dependía en gran medida del gas natural ruso suministrado a través de gasoductos terrestres. Tras el inicio del conflicto en Ucrania y la subsiguiente imposición de sanciones y sabotajes a la infraestructura de gasoductos, Europa se vio obligada a pivotar de forma desesperada hacia el mercado marítimo de GNL para evitar el colapso de su industria pesada y la congelación de sus ciudadanos en invierno. La solución de emergencia fue importar volúmenes masivos de GNL de Estados Unidos y, crucialmente, de Qatar. Esta reconfiguración energética ha atado el destino industrial de potencias como Alemania, Italia y España directamente a la estabilidad del estrecho de Hormuz. Paradójicamente, en su intento por liberarse de la dependencia energética de una potencia hostil en el este, Europa ha profundizado enormemente su dependencia de una de las rutas de tránsito marítimo más volátiles y amenazadas del planeta. Hoy en día, cualquier escalada retórica en el Golfo Pérsico se traduce inmediatamente en picos de volatilidad en los precios del gas en el mercado holandés TTF, el índice de referencia europeo, castigando la competitividad de la manufactura europea frente a sus rivales globales. Pero profundicemos aún más en la cadena de suministro, hacia materias primas que rara vez ocupan los titulares, pero que son absolutas piedras angulares de la tecnología punta. Hablemos del helio. La mayoría de la gente asocia el helio con globos de fiesta, pero en la macroeconomía industrial el helio es un gas noble y reemplazable, debido a sus propiedades de enfriamiento extremo e inercia química. Qatar, al extraer su gas natural, también separa y refina helio, convirtiéndose en uno de los 3 principales productores mundiales, suministrando aproximadamente el 30% del mercado global. Y todo ese helio sale por mar, a través de Hormuz. ¿Para qué se utiliza? Es el refrigerante vital para los imanes superconductores de las máquinas de resonancia magnética en hospitales de todo el mundo. Sin el helio catarí, el diagnóstico médico avanzado global sufriría una interrupción masiva. Aún más crítico para la economía moderna, el helio es esencial en la fabricación de semiconductores, fibra óptica y pantallas LCD. En un mundo obsesionado con la inteligencia artificial y la digitalización, la escasez de este gas invisible, provocada por un bloqueo en un estrecho remoto, detendría las líneas de producción tecnológica más avanzadas del planeta. La ironía de nuestra era tecnológica es profunda. Vivimos en la era de la nube, de los algoritmos de inteligencia artificial generativa y del software inmaterial. Sin embargo, la infraestructura física que soporta esta revolución digital es intensamente dependiente de los materiales físicos que transitan por el estrecho de Hormuz. Empresas como TSMC en Taiwán o ASML en los Países Bajos, los gigantes indiscutibles en la fabricación de microchips de última generación, dependen de procesos de litografía ultravioleta extrema. Estos procesos requieren no solo helio continuo, sino también una gama de gases especiales y productos químicos ultrapuros.
muchos de los cuales tienen sus precursores en la industria petroquímica del Golfo. Si el estrecho se cierra, la onda de choque no solo paralizaría las refinerías de petróleo antiguas, golpearía directamente el corazón de Silicon Valley. La narrativa de que las economías tecnológicas avanzadas están desacopladas de los recursos físicos del Medio Oriente es un espejismo peligroso. La nube de Internet no flota en el aire, se asienta sobre servidores de silicio que en última instancia requieren la estabilidad de las aguas de Hormuz para ser manufacturados y mantenidos. El futuro digital del mundo está rehén de un cuello de botella geográfico del pasado industrial. Retomemos la perspectiva de la logística naval y los seguros, porque aquí es donde la amenaza militar se traduce en dolor económico inmediato. En la actualidad, el ecosistema de envío comercial está hiperoptimizado. Los buques operan con márgenes muy ajustados y horarios just in time. Cuando aumentan las tensiones geopolíticas en el Golfo, como vemos frecuentemente con incidentes de abordajes, incautaciones de buques por parte de la Guardia Revolucionaria iraní o ataques con drones, el mercado de seguros marítimos reacciona con una velocidad brutal. El Joint War Committee de Londres puede declarar partes del Golfo Pérsico o del Estrecho de Hormuz como zonas de alto riesgo. Inmediatamente, las primas de riesgo de guerra adicionales entran en vigor. Para un VLCC, esto puede significar pagar cientos de miles o incluso millones de dólares extra en seguros por un solo tránsito de ida y vuelta de unos pocos días. Además, los armadores pueden exigir primas de peligrosidad para las tripulaciones. Todo este costo adicional es absorbido por los fletadores y finalmente repercutido al consumidor final. Es un impuesto geopolítico invisible que grava cada transacción en la economía global, un costo de fricción constante generado por la mera existencia de vulnerabilidad en Hormuz. Ante este panorama de vulnerabilidad extrema, los gobiernos occidentales no han permanecido inactivos. Desde las crisis de los años 70, la Agencia Internacional de la Energía exige a sus países miembros mantener reservas estratégicas de petróleo equivalentes a al menos 90 días de importaciones netas. Estados Unidos construyó vastas cavernas de sal subterráneas en Texas y Luisiana para almacenar cientos de millones de barriles. China y Europa han desarrollado infraestructuras similares. Estas reservas están diseñadas para ser liberadas en caso de una interrupción catastrófica del suministro, actuando como un amortiguador macroeconómico. Sin embargo, frente a un cierre total y sostenido del Estrecho de Hormuz, la eficacia de estas reservas es cuestionable. Liberar millones de barriles diarios de las reservas estratégicas es un desafío logístico formidable. La infraestructura de extracción y distribución tiene límites físicos. Además, las reservas son finitas. En un escenario de cierre prolongado, el mercado sabría exactamente cuándo se agotarían estos inventarios, lo que podría desatar compras de pánico preventivas y un acaparamiento global masivo, exacerbando la escasez y enviando los precios a niveles destructores de demanda mucho antes de que la última gota de crudo estratégico fuera consumida. Conscientes de la trampa letal que representa Hormuz, los países del Golfo Pérsico han invertido miles de millones en la construcción de oleoductos terrestres masivos diseñados para eludir el estrecho y exportar directamente al Mar Rojo o al Golfo de Omán. Arabia Saudí opera el enorme oleoducto East-West que cruza toda la península arábiga hasta el puerto de Yambú. Los Emiratos Árabes Unidos construyeron el oleoducto Habshan-Fujairah, que bombea crudo directamente al puerto de Fujairah, fuera del Golfo Pérsico. En teoría, estas son impresionantes hazañas de ingeniería para mitigar riesgos. Sin embargo, en la práctica macroeconómica son insuficientes. La capacidad combinada máxima de todos estos oleoductos de derivación, operando al 100% de su capacidad, apenas puede absorber entre 6 y 8 millones de barriles diarios. Esto deja un déficit irreemplazable de más de 12 millones de barriles diarios, que inevitablemente deben navegar por las aguas de Hormuz. Además, las terminales de exportación de estos oleoductos en el Mar Rojo y Fujairah siguen siendo vulnerables a ataques con drones y misiles de largo alcance, como ha quedado demostrado en conflictos recientes. Los oleoductos ofrecen una válvula de escape parcial, pero no pueden reemplazar la gigantesca capacidad de flujo del estrecho marítimo. La cruda realidad es que cerrar el estrecho de Hormuz hoy sería militarmente más fácil que en la década de 1980. La tecnología de guerra asimétrica ha democratizado el poder destructivo naval. Irán, el actor dominante en la costa norte, no necesita una armada de portaaviones para estrangular el estrecho. Su estrategia, refinada durante décadas por la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica, se basa en la negación de área. Poseen miles de minas marinas inteligentes y acústicas, difíciles de detectar y barrer.
Han desarrollado un vasto arsenal de misiles balísticos antibuque y misiles de crucero de vuelo rasante, ocultos en silos subterráneos a lo largo de su accidentada costa, capaces de saturar las defensas aéreas de los grupos de ataque occidentales. Quizás lo más preocupante sean los enjambres de drones suicidas y lanchas rápidas de ataque no tripuladas, tácticas diseñadas para abrumar a los grandes buques de guerra convencionales mediante ataques masivos y coordinados a bajo coste. En este entorno confinado de aguas poco profundas y canales de navegación restringidos, la ventaja táctica favorece abrumadoramente a la fuerza que defiende o busca bloquear el paso, creando un dilema de seguridad casi irresoluble para las potencias navales extranjeras encargadas de proteger el libre tránsito comercial. Desde una perspectiva macrofinanciera, el aspecto más fascinante y peligroso del estrecho de Ormuz es que no es necesario cerrarlo físicamente para infligir un daño económico masivo. El mercado del petróleo, operado a través de contratos de futuros en bolsas globales, es extremadamente sensible a la percepción del riesgo. El mero espectro de un conflicto, una simple declaración beligerante o un ejercicio militar provocativo cerca de la isla de Qeshm o la península de Musandam es suficiente para que los algoritmos de trading de alta frecuencia y los gestores de fondos de cobertura incorporen una prima de riesgo geopolítico al precio del barril. Esta prima puede ser de 5, 10 o 15 dólares por barril dependiendo de la gravedad de la retórica. Esto significa que el mundo entero paga un impuesto inflacionario constante, simplemente por la ansiedad que genera la vulnerabilidad de esta ruta marítima. Este costo es real y se resta directamente del crecimiento del PIB global. Es un mecanismo de transmisión psicológica donde el miedo a la interrupción logística se materializa instantáneamente en una reducción del ingreso disponible para las familias y un aumento de los costos operativos para las corporaciones multinacionales, demostrando que en las finanzas modernas la percepción del riesgo es tan dañina como el riesgo en sí mismo. En el siglo XXI, el tablero geopolítico que rodea a Ormuz se ha vuelto infinitamente más complejo que durante la Guerra Fría. Ya no se trata solo de Estados Unidos garantizando el flujo de energía hacia Occidente. Hoy, el principal cliente del petróleo que transita por el estrecho de Ormuz no es Europa ni Norteamérica, sino Asia, y específicamente China. La economía china, la fábrica del mundo, es profundamente dependiente del crudo saudí, iraní e iraquí para mantener su motor industrial en marcha. Esta realidad ha alterado los cálculos estratégicos. China ha comenzado a expandir su presencia naval en la región, estableciendo bases en el Cuerno de África y profundizando sus lazos diplomáticos y económicos con todas las naciones del Golfo Pérsico, incluyendo un acuerdo estratégico integral a largo plazo con Irán. Estamos presenciando la transición hacia un entorno de seguridad multipolar en Ormuz, donde múltiples superpotencias globales tienen intereses vitales y a menudo contradictorios. Esta multiplicidad de actores armados y alianzas superpuestas en un espacio tan confinado aumenta exponencialmente el riesgo de errores de cálculo, incidentes no intencionados o escaladas accidentales que podrían desencadenar el temido cierre del estrecho. Llegados a este punto, uno podría argumentar: ¿acaso la inminente transición energética global hacia fuentes renovables no restará importancia al estrecho de Ormuz? Es una suposición lógica, pero profundamente equivocada a corto y medio plazo. Nos enfrentamos a la paradoja de la transición energética. Para construir la inmensa infraestructura verde del futuro, millones de turbinas eólicas, vastos campos de paneles solares, flotas enteras de vehículos eléctricos y redes de transmisión de alta capacidad, el mundo necesita una cantidad colosal de energía convencional, metales, minería pesada y productos químicos industriales. ¿Y de dónde proviene la energía y la petroquímica necesarias para fabricar la resina de las palas de los aerogeneradores o los polímeros de los cables de cobre? En gran medida, sigue fluyendo a través de Ormuz. Durante las próximas décadas, a medida que intentamos descarbonizar la economía global, nuestra dependencia de los hidrocarburos y químicos del Golfo Pérsico para sostener la base industrial de esa misma transición paradójicamente se mantendrá e incluso podría intensificarse en ciertos sectores específicos. Ormuz no perderá su relevancia de la noche a la mañana. Seguirá siendo el cuello de botella crítico durante el periodo más volátil de la transformación energética humana. Hemos pasado el último medio siglo hablando obsesivamente de seguridad energética y diversificación de proveedores. Y es cierto, Occidente ha diversificado enormemente las fuentes de extracción de energía, fomentando el fracking en Estados Unidos, explotando aguas profundas en Brasil o Guyana.
Sin embargo, hemos fracasado estrepitosamente en diversificar la geografía física del tránsito. La ilusión de la diversificación radica en creer que porque compramos petróleo o gas a diferentes empresas o estados dentro del Medio Oriente, estamos seguros. Pero si el crudo saudí, el GNL catarí, la petroquímica emiratí y el helio regional deben pasar por exactamente la misma franja de agua de 2 millas de ancho, la diversificación es puramente contable, no física. Seguimos siendo rehenes de la geometría del planeta. El estrecho de Hormuz es el recordatorio físico más contundente de que, en un mundo hiperglobalizado, la resiliencia de las cadenas de suministro es, a menudo, un espejismo. Hemos optimizado la economía global para la máxima eficiencia de costos, eliminando redundancias y márgenes de error, y al hacerlo, hemos concentrado un riesgo existencial en unos pocos puntos de estrangulamiento geográficos imposibles de eludir. El mantenimiento de este frágil status quo no es gratuito, tiene un coste oculto monumental que la economía global soporta silenciosamente. Para mantener abierto el estrecho de Hormuz y asegurar el flujo ininterrumpido del comercio, las potencias navales occidentales, lideradas por Estados Unidos, invierten decenas de miles de millones de dólares anualmente. Desplegar grupos de ataque de portaaviones, mantener bases aéreas avanzadas, operar sofisticadas redes de vigilancia satelital y de inteligencia electrónica en la región del Golfo Pérsico constituye un subsidio masivo e invisible a la economía global. En esencia, los contribuyentes de las naciones desarrolladas están financiando la prima de seguro militar que permite a las corporaciones multinacionales operar con cadenas de suministro globales y a los consumidores disfrutar de bienes a precios relativamente estables. Si esta arquitectura de seguridad militar se retirara o si los costos de mantenerla se volvieran políticamente insostenibles, el mercado libre por sí solo sería incapaz de garantizar la seguridad de la navegación en Hormuz. Los costos de flete y seguro se dispararían permanentemente, reconfigurando de manera radical y dolorosa la geografía del comercio mundial y desglobalizando vastos sectores de la economía de la noche a la mañana. A medida que nos acercamos al final de este análisis, la imagen que emerge no es la de un mercado global robusto e invulnerable, sino la de un sistema económico increíblemente sofisticado pero estructuralmente frágil, balanceándose sobre el filo de una navaja geográfica. El estrecho de Hormuz demuestra que la macroeconomía moderna no flota en un vacío teórico de oferta y demanda abstractas. Está anclada a la dura e inamovible realidad de la geografía física, la topografía marina y la fricción militar. Hemos construido una civilización global interconectada, capaz de diseñar inteligencia artificial y explorar el espacio, pero cuya mera supervivencia industrial cotidiana depende de que un flujo constante de buques gigantes pueda navegar pacíficamente a través de una trinchera de agua salada de apenas 39 kilómetros de ancho, flanqueada por naciones en un estado de tensión geopolítica crónica. Cada vez que observas el precio de la gasolina fluctuar, cada vez que lees sobre inflación en los alimentos o escasez de semiconductores, recuerda que estás presenciando las ondas de choque que emanan de este epicentro remoto. Hormuz no es solo un estrecho, es el punto de fallo único, el single point of failure, más grande en el diseño de la civilización humana moderna. En última instancia, la historia del estrecho de Hormuz es una profunda lección de humildad para economistas y planificadores estratégicos por igual. Nos enseña que la verdadera riqueza de las naciones no reside únicamente en la posesión de recursos naturales o en la capacidad tecnológica para manufacturar bienes, sino en la capacidad física y logística para mover esos recursos a través de un mundo inherentemente inestable. Mientras el petróleo, el gas natural licuado, los productos químicos industriales y el helio sigan siendo el sustento material de nuestra existencia, la espada de Damocles seguirá suspendida sobre las oscuras aguas del Golfo Pérsico. El mundo seguirá conteniendo el aliento cada vez que la retórica bélica suba de tono en la región, sabiendo perfectamente que si el estrecho alguna vez se cierra, no será simplemente una crisis energética regional. Será un infarto de miocardio simultáneo para toda la economía globalizada. Como historiador, observo los datos macrofinancieros y comprendo que nuestra prosperidad es un préstamo continuo garantizado por la frágil paz de esta angosta vía fluvial. Hormuz seguirá siendo, en el futuro previsible, el cuello de botella donde la geografía mantiene como rehén al progreso humano.